Un saludo cordial. Hoy desarrollaremos el tema Analizamos problemáticas actuales y proponemos alternativas. Para el desarrollo de este tema, vámonos al primer subtítulo que trata sobre lo que es la erradicación de la pobreza extrema. Para entender este concepto, primero vamos a ver qué es la pobreza, cuál es la definición que conlleva al término la pobreza. Pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Es decir, que una persona no puede lograr satisfacer esas necesidades, tal es el caso como la alimentación, la vivienda. No puede lograr tener una tranquilidad mental, hay una preocupación, por eso hay aquí el término psicológicas, y la preocupación es de dónde voy a conseguir una necesidad primordial como es la alimentación. Entonces, esta situación en la cual no es posible satisfacer una necesidad física también afecta a lo que es la parte psicológica. Y esto simplemente las necesidades físicas básicas de una persona, como es la primera necesidad, la alimentación. También se suele considerar como pobreza a las situaciones en que la falta de medios económicos impide acceder a tales recursos. Hoy en día el dinero es un factor primordial para que una persona pueda salir de la pobreza, ya que si una persona no cuenta con los recursos económicos, no cuenta con dinero, entonces tampoco va a poder contar con una alimentación, tampoco va a poder contar con una vivienda o con una educación, con una asistencia sanitaria. Entonces, a eso se refiere cuando él nos menciona que hay una falta de medios económicos. Son situaciones como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. Asimismo, la pobreza puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación, donde la sociedad misma lo aísle y vayan a crear un pequeño grupo de personas, como aquí podemos ver en basurales, y alrededor de los basurales vayan haciendo sus viviendas, ¿no? Puesto que no tienen los recursos económicos para poder enfrentar. Dentro de lo que son los estudios y estadísticas sociales, se distingue que entre pobreza también aparece otro término que es la pobreza extrema. La pobreza extrema, ¿qué entendemos por pobreza extrema? Ya que este subtítulo nos dice erradicación de la pobreza extrema, no solo de la pobreza extrema. Entonces, tiene que haber una diferencia entre pobreza y pobreza extrema. ¿Qué es entonces la pobreza extrema? La pobreza extrema es la pobreza absoluta. Penuria es la miseria. Indigencia o pobreza aguda es el estado más, pero más bajo de la pobreza. Esto es cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades vitales, no solo alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. Va aún más allá. ¿Por qué? Porque estos viven en una miseria total, en una miseria absoluta. En este estado de pobreza extrema, no depende exclusivamente de los ingresos, sino que también se tienen en cuenta la disponibilidad y accesos a los servicios básicos. Para determinar la población a nivel mundial en una situación de pobreza extrema, el Banco Mundial define la pobreza extrema como las personas que viven con menos de $1 americano. Y en Bolivia $1 americano equivale a 6 bolivianos con 97 centavos.
Es decir, que al día las personas que viven en pobreza extrema no pueden conseguir ni siquiera 6 bolivianos con 97 centavos. Y si bien lo consiguen, ese es el monto de dinero que tiene que alcanzar para su desayuno, para su almuerzo y para su cena. Entonces, eso está en función a lo que hace el cálculo estadístico del Banco Mundial. Dice que una persona se cataloga en pobreza extrema cuando solo tiene para vivir al día $1 americano. Entonces, esta pobreza extrema es una penuria, una miseria, una indigencia extrema dentro de lo que es la pobreza. Ahora hablamos de la erradicación de la pobreza extrema. ¿Cómo se puede erradicar la pobreza extrema? Primero, tenemos que definir que el primer objetivo de desarrollo del milenio, estipulados por 179 Estados miembros de la ONU en el año 2000, sacó como uno de los objetivos fundamentales la erradicación de la pobreza en todas sus formas. También es el primer de los objetivos del desarrollo sostenible que sucedieron a los objetivos del milenio. ¿A qué se refieren estos elementos? Primero, en el año 2000 hubo una reunión a la cabeza de la Organización de las Naciones Unidas. En esa reunión donde se empezaron a presentar 179 estados y ahí plantearon un objetivo para este milenio que estamos empezando, el milenio del 2000. ¿Qué va a ser nuestro objetivo? La erradicación de la pobreza extrema. Y eso no solo se había quedado en esta reunión para crear los objetivos del milenio, para desarrollar en este nuevo milenio que se estaba iniciando en el año 2000. También este objetivo se trasladó a los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible lo tienen cada país, cada estado. Está pensando cómo su país, cómo su estado puede desarrollarse a futuro. ¿Cómo puede lograr un desarrollo sostenible? Y dentro de estos objetivos para hacer un desarrollo sostenible está la erradicación de la pobreza extrema. Los economistas consideran que enfermedades epidémicas como el SIDA, malaria y tuberculosis son factores cruciales y consecuencias de la pobreza extrema. Algo fundamental a este grupo de personas que viven la pobreza extrema son las enfermedades las que empiezan a atacarles aún con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque como no tienen ingresos económicos para satisfacer su necesidad de alimentación, como no puede comer bien, no se alimenta bien, entonces las defensas de su organismo empiezan a bajar. Y como no tiene buenas defensas, una enfermedad lo va a fulminar hasta incluso llegar al deceso mismo de la persona. Una medida que se implementa no solo como políticas públicas, sino como políticas de Estado, apunta a cada país a preocuparse sobre este tema, sobre el tema de la pobreza extrema. Vamos a analizar ahora qué es lo que pasa con la erradicación de la pobreza extrema, pero en Bolivia. ¿Qué nos dicen ahora? ¿Habrá esta pobreza extrema aquí en Bolivia? Nosotros en nuestro territorio vivimos, hay parte de nuestra sociedad que vive dentro de lo que es la pobreza extrema. Estimaciones de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, hace un estudio este organismo sobre la pobreza en la región. Y este estudio, según las estimaciones de este organismo internacional, la pobreza en Bolivia se redujo
pero apenas en un 0,1% entre los años 2016 y 2017. Las cifras oficiales mencionan que nosotros llegamos a un 3,1%. Veamos y analicemos lo que dice este cuadro. Aquí está, este organismo internacional hace un estudio de la pobreza en toda esta región. Y va a ver a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay. Y ahí divide en columnas. Aquí están los años y la variación que ha tenido en estos años, pero ¿sobre qué indicadores? Sobre la pobreza extrema y la pobreza. Hemos definido que hay una diferencia entre estos dos elementos, entre pobreza y pobreza extrema. En Bolivia, la franja roja, ¿qué es lo que nos dice? El año 2015 teníamos el 14,7% de pobreza extrema. El año 2016 tenemos 16,7% de pobreza extrema. El año 2017 tenemos 16,4% de pobreza extrema de toda nuestra población. Entonces vemos que hay una variación donde reducimos en un porcentaje del 0,3%. En pobreza, el año 2015, el 35% de la población estaba en pobreza. El año 2016, el 35,3%. El año 2017, el 35,2%. Hay una variación del -1. Entonces podemos decir que Bolivia tiene 11,3 millones de habitantes, esto según el censo del 2012, de los cuales 3,9 millones son pobres, es decir, el 35%. La pobreza extrema o la extrema pobreza, de acuerdo con el reporte en 2015, se situó en un 14,7%. El 2016 subió a 16,7%. Y en 2017 bajó levemente a 16,4%. Es decir, que entre el 2016 y el 2017 la reducción fue de 0,3 puntos. Concluimos que en Bolivia se vive pobreza y se vive pobreza extrema dentro de nuestra sociedad. Hay un porcentaje considerable que vive en pobreza, también hay un porcentaje considerable que vive en pobreza extrema. Y para erradicar la pobreza extrema necesitamos políticas de Estado que creen trabajo, que creen producción alimentaria, que creen programas para que estas personas salgan tanto de la pobreza como salgan de la pobreza extrema. Lo que todo país debería tener en su objetivo es que dentro de su población no exista pobreza extrema. Bien, para complementar lo que estamos tocando, vamos a analizar otros 3 conceptos que luego vamos a ver cómo se van a ir relacionando con el tema que estamos desarrollando. El primer concepto es democracia. ¿Qué es la democracia? La definición nos dice que es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas de todos son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Este mecanismo fundamental es el voto, es el sufragio. Entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de democracia? En un sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado
de cómo se va a organizar el Estado, en la cual las decisiones colectivas adoptadas por el pueblo, mediante el voto, confieren la legitimidad a un representante, eligen a un representante para que nos gobierne, nos oriente, nos dirija para que pueda desarrollar nuestro Estado. Es una forma de organización social que atribuye el poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos de acuerdos. La democracia se puede definir a partir de la clasificación de las formas de gobierno. Tal es el caso donde aparece Platón y Aristóteles, donde definen los tipos de gobierno, como la monarquía, la aristocracia y la democracia. ¿Y qué es lo que mencionan estos autores? Que la democracia es un gobierno de la multitud, es un gobierno del pueblo, pero es un gobierno donde el poder es delegado a una persona, en este caso, el presidente. Eso en cuanto a lo que es democracia. Soberanía. ¿Qué es soberanía? Soberanía es la independencia de cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros Estados, ¿no? Sin la coerción de otros Estados. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Que cuando hablamos de soberanía, es que nosotros tenemos el control y la autoridad. Un ejemplo les pongo. Siempre queremos buscar una salida soberana al Océano Pacífico. ¿Tenemos salida al Océano Pacífico? Sí tenemos salida. ¿Podemos ir al Océano Pacífico? Sí tenemos salida y podemos ir al Océano Pacífico. Podemos agarrar un bus, viajarnos hasta lo que es Arica. De Arica podemos ir hacia Antofagasta y entonces podemos ir hacia el Océano Pacífico. El problema es que no tenemos soberanía, no tenemos poder, no tenemos control. Nuestra moneda, un ejemplo, nuestro dinero, el boliviano, ya no sirve en territorio chileno. ¿Por qué? Porque nuestra soberanía ha terminado en la frontera. Por eso queremos nosotros una salida soberana, donde tengamos un control, donde nuestro dinero valga, no tener que estar cambiando a otro tipo de soberanía, donde nos estén diciendo qué hacer, qué no hacer. Ese es un ejemplo para poder entender claramente la soberanía. Si hay una persona o institución en un sistema político determinado capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar la fuerza extralegal para normalizar la situación, entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político. ¿A qué se refiere? La persona soberana es la que tiene el poder. A eso se refiere con soberanía, tener el poder de decisión, el poder de acción, el poder de controlar. Siguiente definición, transparencia. Cuando hablamos de transparencia, nos podemos incluso referir a algo transparente. ¿Qué es algo transparente? Un vidrio es algo transparente. Un nylon es algo transparente, el agua es algo transparente. Pero cuando hablamos de transparencia dentro de las ciencias sociales, nos estamos refiriendo a una transparencia política. ¿A qué se refiere entonces con un sentido político la transparencia? Dice que es una cualidad de la actividad pública que consiste en la apertura del sector público a la divulgación de información acerca de su gestión. Un símbolo es esta manito, las manos limpias. Lo contrario de la transparencia es la corrupción. Lo contrario de la transparencia es la corrupción. Por tanto, esta cualidad
fundamental que tiene el sector público a la divulgación de información acerca de su gestión, está mencionando que es una de las características de un Estado democrático, donde la obligación de todos los poderes públicos, en este caso el poder ejecutivo, legislativo, judicial o electoral, tienen que dar cuentas a la ciudadanía de todos sus actos, nada tienen que hacerlo a ocultas, todo tiene que ser público, especialmente del origen y destino de los recursos públicos, recursos económicos, qué es lo que están haciendo, en qué se está gastando, y así poder prevenir, detectar y sancionar los casos de incompetencia que nos puedan llevar a una corrupción. Sobre este sentido, la transparencia es algo que se tiene que practicar en todos los sistemas políticos que se van desarrollando. El objetivo primordial de la transparencia política es el establecer y mantener una relación de confianza entre la ciudadanía y los poderes públicos. Cuando alguien es transparente, es confiable. Cuando alguien no oculta nada, es confiable. Entonces, a eso se refiere la transparencia. Ahora vamos a hablar la soberanía alimentaria. Ya sabemos qué es soberanía, ahora vamos a ver la soberanía alimentaria. Y esto está relacionado justamente con lo que habíamos mencionado de la pobreza y la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque la soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. El Estado, el gobierno, tiene que darnos un desarrollo sostenible y tiene que darnos una seguridad alimentaria. Esto parte desde la Constitución Política del Estado, donde el pueblo tiene que tener una seguridad alimentaria. Nosotros tenemos que tener la seguridad de poder conseguir alimentos en el mercado. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Entonces, aquí podemos ver que en Bolivia a lo menos tenemos una gran diversidad de contextos que hacen una producción también diversa. Pero aquí hay un problema fundamental. ¿Cuál es ese problema fundamental? Que la soberanía alimentaria en Bolivia no es tanto de la producción interna. No estamos hablando del 100%. ¿Por qué? Veamos los datos. En el 2018 se importó 35.000 toneladas de manzanas, mientras que en el 2014 el volumen era de 28.443 toneladas, esto según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros no producimos nuestro propio alimento para todos los bolivianos, sino que importamos, compramos de otros países. Compramos de otros países alimentos. ¿Por qué? Porque no nos abastece. Entonces, ¿qué está faltando? Falta políticas para que se pueda desarrollar una soberanía alimentaria, para que todos tengamos acceso a este derecho fundamental de la alimentación. Entonces, ¿hay un problema acá? Sí hay un problema. Sigamos viendo. Según el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, entre el año 2000 y 2016, la importación de papa sufrió un incremento del 400% y la del tomate en un 500% y de la cebolla en un aumento exponencial de 1000.
507%. ¿Qué es lo que está pasando? Es que Bolivia, incluso en la papa, estamos comprando papa de otros países. Estamos comprando papa, especialmente la papa que viene es la papa del Perú. Los peruanos nos venden su papa. ¿Por qué? Porque otra vez seguimos teniendo problemas. No hay políticas claras para poder desarrollar una soberanía alimentaria. En nuestro altiplano seguimos con el arado egipcio. No ha entrado la maquinaria para hacer una producción masiva y así no podamos tener la necesidad de importar alimentación porque estamos comprando alimento a otro país. En 2018, el déficit en la producción de papa, por ejemplo, ocasionó que se importara, imagínense, en el 2018, unas 4.600 toneladas desde el Perú. Su producción no supera las 1.1 millones de toneladas. Imagínense cómo nosotros estamos empezando a importar alimentación, entonces tiene que haber una política para crear una soberanía alimentaria. Si bien también juega un papel importante el clima, puesto que puede caer una granizada, una helada fuerte y arruinar la cosecha, o lluvias dar inundaciones en las cosechas y arruinar la producción, puede haber efectos climáticos. Pero tiene el Estado la obligación de crear políticas, de crear estrategias para que nosotros ya no dependamos mucho de los extranjeros y sino seamos un país que genere su propio alimento, que genere su alimento para que todos puedan acceder a ese mismo. ¿De qué países compramos más? Según datos estadísticos, la importación de alimentos y de bebidas, nosotros compramos más de Argentina. En primer lugar está Argentina. Argentina es el que nos vende más alimentos y bebidas. Segundo está Brasil. De Brasil también compramos alimentos y bebidas. ¿De qué más? De Chile. Chile también nos vende alimentación. Importamos desde Chile, compramos a Chile. Perú, aquí claro ejemplo hemos visto. Las papas. Estados Unidos también nos manda alimentos y bebidas. Colombia, México, Uruguay. Entonces, son de varios países, pero los principales están entre Argentina, Brasil, Chile y Perú. Esos son los 4 primeros países de los cuales nosotros importamos mayor alimento. Bien. Con eso hemos concluido y vamos a continuar posteriormente. Gracias por su atención.